El mejor autor de finanzas del planeta construye su portafolio con solo 4 ETFs. Y tú también puedes hacerlo. Morgan Housel, en la entrevista que le hicimos junto con Caro, mi esposa, en Monicon, explicó cómo su estrategia de inversión se reduce a comprar de manera consistente 3 o 4 ETFs todos los meses y así dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Eso nos llamó la atención y acá siempre hemos dicho que no hay que complicarse la vida invirtiendo en 40 acciones y gastando horas tratando de encontrar la acción del momento. Así que, siguiendo este principio de Morgan Housel, nosotros también podemos construir un portafolio sólido con solo 4 ETFs bien diversificados. Un portafolio que nos permita exponernos a distintas clases de activos sin caer en la sobrediversificación que es innecesaria. Y esta estrategia sigue la lógica de los portafolios más eficientes y rentables discutidos en múltiples análisis de inversión. Primero, priorizar la simplicidad. Segundo, minimizar los costos. Y tercero, nos vamos a enfocar en el crecimiento de largo plazo. Yo les voy a proponer algunos ETFs para que ustedes con 4 ETFs únicamente puedan construir un portafolio sólido, y voy a proponer también unos porcentajes que pueden variar de acuerdo al perfil de riesgo de cada persona. Y repito y hago el disclaimer de siempre: nada de lo que decimos acá son recomendaciones puntuales de inversión. Esto es un ejercicio netamente académico. Vámonos con el portafolio número 1, un ETF que rastree las acciones globales. Nosotros decimos que la base de nuestro portafolio debe ser un ETF de acciones que nos den exposición al crecimiento del mercado global y a la economía en su conjunto. Entonces acá vamos a proponer un ETF donde más o menos, o que pese más o menos, el 40% de nuestro portafolio. Y en vez de seleccionar acciones individuales y tratar de adivinar la acción del momento, un ETF de acciones globales nos permite invertir en cientos, incluso miles de empresas al mismo tiempo, reduciendo el riesgo de invertir en una sola compañía. Y aquí podemos considerar un par de opciones. Les voy a dar 2 opciones. Una es el VTI, que es el Vanguard Total Stock Market ETF. Otra opción, el VOO, que sigue las 500 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos. Este ETF de Vanguard, por darles un ejemplo, se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años y en dólares. Esto es importante. ¿Por qué? Porque mientras tanto, en ese mismo periodo, en los últimos 10 años, el peso colombiano frente al dólar se ha devaluado 56% y el peso mexicano 35%. Y eso sin tener en cuenta la inflación de nuestros países. Pero entonces, la pregunta es, ¿todavía tiene sentido invertir en el VTI o en el VOO? Yo digo que por supuesto que tiene sentido. Es un gravísimo error no estar invirtiendo en las mejores empresas del planeta. El mercado de acciones ha demostrado que a largo plazo sigue creciendo, y por eso apostar en contra del progreso, de la innovación, de las grandes empresas del mundo, para mí es un gran error y que muchos han cometido y que han pagado caro por ese error. El VTI es otro muy buen ejemplo que se enfoca en el mercado estadounidense en su totalidad. Nos da exposición a todas las empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos, desde las más grandes como Tesla, Amazon, Google, Microsoft, hasta empresas más pequeñas. Y una de las ventajas de invertir en este tipo de ETFs es que puedes hacerlo desde bajos montos y a bajo costo, y además, dependiendo del país en donde estés invirtiendo, puedes tener ciertos beneficios tributarios. El segundo ETF es un ETF de bonos. ¿Por qué los bonos? Los ETFs de bonos ayudan a balancear la volatilidad de los mercados de acciones. Por eso creemos que dentro de un portafolio diversificado, un ETF de bonos puede ser fundamental. Aquí, ¿qué vamos a proponer? Que más o menos esto pese el 30% del portafolio, los bonos. Ahora, repito, estos porcentajes pueden cambiar. Si tienes un poco más de apetito al riesgo, este porcentaje se te puede ir al 50 o al 60%, y este bono puede bajar a un 20, a un 15%.
Pero creemos que este tipo de inversión en los bonos ayuda y actúa como un amortiguador cuando el mercado de valores experimenta esas caídas o esas volatilidades turbulentas. Los bonos tienden a moverse en dirección opuesta a las acciones muchas veces y te dan esa capa adicional de estabilidad y te ayudan a mitigar el riesgo en tu portafolio. Te voy a proponer dos tipos de productos o de ETFs que puedes usar acá. Uno es el TLT, que es un ETF que rastrea los bonos con plazo mayor a 20 años del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, los bonos del Tesoro de Estados Unidos son consideradas las inversiones más seguras del mundo. Esta inversión en el TLT te da exposición a bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y estos son activos seguros, están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, que es el país más poderoso del planeta. Este TLT y este tipo de productos suelen desempeñarse bien en momentos de incertidumbre económica, cuando los inversionistas buscan refugios seguros para su dinero, cuando hay ansiedad, cuando hay guerra, cuando hay inestabilidad. Además, históricamente, estos productos han mostrado una correlación negativa con las acciones y por eso siempre se habla de tener en un portafolio de inversión bonos que son más seguros, que rentan un poquito menos, y acciones que son más volátiles pero que te rentan mucho más en el largo plazo. Otra alternativa interesante son los ETFs de bonos que nos ayudan a protegernos contra la inflación. Estos bonos se llaman los TIPS. Voy a ponerlo por acá. Hay un ETF de BlackRock, que es el iShares TIPS Bond ETF, así se llama este producto, y estos son productos que los usan los grandes inversionistas para proteger su portafolio contra periodos de inflación elevada. También estos TIPS han funcionado para contrarrestar la volatilidad del portafolio de acciones, sirven también para lo mismo que el TLT, pero ayudan a contrarrestar la inflación. Como lo dije anteriormente, los ETFs de bonos han funcionado como una cobertura real. Aquí hay que ponerte una meta clara, tener una estrategia y no simplemente meter ETFs adicionales a tu portafolio sin un propósito. No se trata de diversificar por diversificar, sino de agregar activos que realmente ayuden a reducir el riesgo de acuerdo a tus objetivos de largo plazo. Es por esto que tener bonos en tu portafolio ayuda a mejorar esa relación riesgo-recompensa en un portafolio de inversión y te va a permitir navegar mucho mejor esas subidas y bajadas del mercado. Vámonos al tercer ETF. El tercer ETF que te propongo es un ETF de mercados emergentes. Si queremos incluir ciertas regiones del planeta con alto potencial de crecimiento, para nosotros un ETF de mercados emergentes puede ser bastante clave. Y aquí vamos a proponer una distribución del 20% en mercados emergentes. Estos mercados incluyen economías en desarrollo que, aunque han sido más volátiles históricamente, tienen una mayor capacidad de expansión debido a su creciente clase media, al aumento de su consumo interno, a avances tecnológicos que ya se dieron en mercados más desarrollados. Y aquí estamos hablando de mercados como China, como India, como Indonesia, como Brasil, que han mostrado un crecimiento significativo en comparación a los mercados desarrollados en ciertos periodos de tiempo. Y eso representa una gran oportunidad para aquellos inversionistas que están dispuestos a asumir un poquito más de riesgo. Y aquí te voy a dar un par de opciones. Una es el Vanguard FTSE, se llama así, Vanguard Emerging Markets ETF, VWO. Hay otro ETF que es de iShares, que es otro gran emisor de BlackRock, que se llama el EEM. Y ambos ETFs nos permiten invertir en una gama muy amplia de empresas dentro de países emergentes. Estos dos ETFs, cualquiera de los dos, nos ayudan a diversificar la inversión en distintas industrias, desde tecnología hasta manufactura, y nos dan exposición a distintos sectores con gran potencial de crecimiento. Además, estos ETFs nos permiten acceder a mercados que de otra manera sería muy difícil invertir,
Una cosa es irse a China, irse a India, irse a Brasil, a tratar de encontrar esas empresas o esos sectores de alto crecimiento. Por otro lado, lo podemos hacer a través de estos dos ETFs. Ahora, hay que tener presente que los mercados emergentes tienen mucha más inestabilidad política y económica y por eso mismo fluctúan mucho más, a diferencia de los mercados desarrollados, donde los marcos regulatorios son mucho más estables y mucho más predecibles. Por eso los mercados emergentes son mucho más volátiles que los mercados desarrollados. Finalmente, vamos a hablar de un ETF de oro, así como lo oyen, inversiones en oro. Y aquí le vamos a dar un porcentaje del 10%. A lo largo de la historia, el oro ha sido considerado la forma más pura de dinero y una protección frente a la locura de muchos gobiernos que imprimen dinero a dos manos y empiezan a inflar las monedas, y eso hace que nuestras monedas pierdan poder adquisitivo con el tiempo. Ahora, comprar oro es difícil. Es considerado el negocio de los grandes millonarios, los grandes inversionistas, los grandes países, incluso los grandes bancos centrales del mundo. Cuando compras oro, no solo debes comprarlo, negociarlo, sino también custodiarlo y cuidarlo. Eso es muy engorroso. Es por esto que si crees que el oro es un refugio contra la inflación y es un resguardo de valor, una buena alternativa es invertir en oro a través de ETFs que rastreen su precio. Y te voy a dar dos ETFs que hacen esto precisamente. Uno es el GLD, que es una excelente opción si queremos exposición al oro. Otra opción interesante es el ETF de BlackRock, que es el IAU. Así lo puedes identificar en cualquier mercado, en cualquier bolsa. Y este es un ETF también que rastrea el precio del oro. El oro es particularmente valioso en tiempos de incertidumbre económica y ha mantenido su valor en el tiempo. Eso es lo que nos ha mostrado la historia en cuanto al precio del oro. Hay que entender que cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, cuando hay ansiedad, cuando hay guerras, los inversionistas del planeta se refugian en activos mucho más duros. Y el oro siempre ha sido un activo refugio por excelencia, aunque hay que decirlo también. A través de la historia, el oro no ha sido la inversión más rentable de todas. Ha rentado históricamente solo unos punticos por encima de la inflación, pero sí que es cierto que el oro ha mantenido su valor en el tiempo. Y por eso los ETFs de oro nos permiten acceder al comportamiento del precio de este metal sin necesidad de pasar por lo difícil que es comprar oro físico, guardarlo y custodiarlo. Ahora, ¿por qué este portafolio puede llegar a funcionar? Y repito, no tienen que ser estos porcentajes exactos. Si tienes más apetito al riesgo, de pronto puedes subir tu exposición a mercados emergentes y bajar tu exposición a mercados desarrollados. Si por el contrario tu objetivo es conservar tu patrimonio en el tiempo, puedes aumentar tu exposición al oro y a los bonos. Va a depender de tu perfil de riesgo, pero en general, ¿por qué funciona esta estrategia? Primero, la simplicidad. No necesitas analizar constantemente el mercado, solo tienes que comprar 4 ETFs, hacerlo de manera sostenida y mantenerlos en el largo plazo. Segundo, la diversificación. Con estos 4 ETFs tienes exposición a muchas acciones, a bonos, a mercados emergentes, a metales preciosos, sin necesidad nuevamente de ponerte a escoger acciones puntuales. Tercero, muchas veces puedes invertir a bajo costo, desde bajos montos, sin pagar muchas comisiones, sin tener que estar comprando y vendiendo acciones individuales, que eso es lo que realmente nos mata a la hora de pagarle comisiones a los brokers. De esta manera, compras 4 ETFs y dejas que el interés compuesto trabaje en el tiempo. Aquí la clave del éxito en las inversiones no es hacer predicciones perfectas, sino invertir de manera consistente y dejar que el tiempo haga su magia. Recuerda que el tiempo es tu mejor aliado en las inversiones. Otro gran beneficio es la optimización fiscal, los impuestos. Dependiendo del broker o de la plataforma en la que inviertas o el país donde lo estés haciendo, hay ciertos ETFs o ciertos FICs, ciertos fondos que tienen ETFs que pueden ayudarte a minimizar los impuestos y mejorar tu rentabilidad neta.
Ya para cerrar es importante decirte que si bien existen muchas estrategias y combinaciones de ETFs, este portafolio de solo 4 ETFs nos ofrece equilibrio, simplicidad, diversificación y potencial de crecimiento a largo plazo. Hay que evitar esa trampa de estar comprando y vendiendo acciones como loco y mejor concéntrate en una estrategia que ha demostrado ser efectiva para grandes inversionistas como Morgan Housel y aquí te la estamos proponiendo. Espero te haya gustado este video y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.